Bueno, la idea de hoy es, vamos a hablar de inversiones en Estados Unidos, siempre con el real estate como nuestra base. Venimos hablando hace ya unos meses y unas semanas un poco de todo. La última vez que nos conectamos hablamos de la importancia de diversificar en real estate. Hablamos básicamente de las diferentes verticales y tipos de activos con los que trabajamos. Y bueno, hoy vamos a hacer doble clic y profundizar en lo que es el mercado americano. Vamos a repasar, por si sea alguno nuevo, quiénes somos, los indicadores del mercado estadounidense, un poco en detalle cómo funciona el mercado real estate de Estados Unidos, las diferentes verticales, pero ya entrando más en detalle de cada una. Lo que es la importancia del ESG en el real estate, y más todavía con las últimas novedades de las últimas semanas, y el mercado de capitales y las oportunidades de la industria en Estados Unidos. Bueno, nosotros somos American Capital Investment, somos un holding especializados en real estate, donde buscamos ofrecer una manera simple para poder invertir en proyectos inmobiliarios de calidad institucional en mercados de alto potencial, Estados Unidos y también Europa, como vimos las últimas semanas. Tenemos, bueno, este año 30 años de experiencia con ya más de 600 inversores que nos acompañan y junto a 150 personas que trabajamos, tenemos ya más de 450 millones de dólares invertidos en 49 proyectos fondeados. Nos acompaña Ramiro Juliá es el CEO de American Capital y es quien nos va a contar un poco más en detalle del mercado americano y bueno, todo lo que recién titulamos. Rami, adelante. Gracias, Tommy. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, nada, primero, gracias, Tommy. Rapidito contarles nuestra visión. Por ahí es un poco distinta a la visión que encuentro en el mercado local cuando hablamos de inversiones en Estados Unidos. Puntualmente nosotros nos enfocamos en activos que generan valor agregado y que generan renta, que se construyen y se venden en block. No estamos en el negocio de la venta de unidades o venta de condominios, sino que estamos tenemos una visión de cuánto y cómo los activos producen renta. ¿Por qué elegimos Estados Unidos? Básicamente porque entendemos y desde hace bastantes años estamos enfocados en este mercado, ya hace 19 años que venimos invirtiendo y coinvirtiendo en Estados Unidos, básicamente por el tamaño del volumen del mercado, la liquidez que tiene, la resiliencia que tiene para afrontar las crisis, la transparencia que tiene la industria en general, que ha mejorado muchísimo en los últimos años, con lo cual es un mercado que entendemos muy atractivo para la ecuación tanto de rentabilidad como de tiempo, ¿no? Porque el tiempo acá juega un factor importante y Estados Unidos nos ofrece la velocidad necesaria como para que la rentabilidad se dé en tiempo y forma. Por otro lado, es un mercado muy dinámico, muy grande, donde hay oportunidades permanentemente, tanto desde el punto de vista demográfico, por los movimientos que se dan dentro de Estados Unidos, tanto de inmigración como de inmigración interna, como también reestructuraciones empresarias y oportunidades puntuales que surgen de fricciones típicas del mercado. Y ahí es donde nosotros operamos y entendemos que hay un valor agregado para nuestro capital y el de nuestros inversores. Pasemos, bueno, acá un poco lo que veíamos, ¿no? El mercado cómo está. Venimos, y ahora lo vamos a ver, es un mercado que ajusta muy rápido. Ustedes ahí ven la caída 2020, que si bien cayó mucho el PBI, no afectó tanto el real estate, pero enseguida el mercado ajustó. O sea, es un mercado que tiene mucha capacidad de reciclado y de movimientos rápidos,
y de correcciones, que eso hacen que los activos inmobiliarios de alguna forma tengan estabilidad de mediano y largo plazo. Y por eso es que nos gusta tanto este mercado. Ahí ven la performance que ha tenido el activo, los REITs y los Real Estate Investment Trust, que son como fondos de acciones inmobiliarias, y las inversiones en fondos de pensión, que se han mantenido firmes y con una proyección interesante para adelante, a pesar de la profunda caída que tuvimos en el COVID, ¿no? Hoy estamos en un mercado muy desafiado, producto de que la salida del COVID, la inflación, la emisión monetaria, la guerra. La realidad es que el mercado en Estados Unidos también está afectado y ahora vamos a ver cómo. Eso genera, por un lado, oportunidades y por otro lado, debilidades, que son las que vamos a estar compartiendo hoy junto con ustedes, en base a nuestra experiencia más empírica, ¿no? Por estar en contacto con los proyectos, con los alquileres, con los costos de construcción, etcétera, muy de cerca, siguiéndolos. Nuestra visión viene más por ese lado. Muchos de ustedes que están acá tienen una visión incluso macroeconómica, por ahí hasta más precisa que la nuestra, pero la idea es aportarles nuestra experiencia concreta en el campo de batalla. Así que pasemos a la próxima. Sí, igual una aclaración, Rami, acaban de haber un montón de cuadros, un montón de información muy detallada que después se la vamos a estar compartiendo para que la puedan ver con detenimiento cada uno de los inscriptos. Perfecto. Vamos pasando. Acá detengámonos un minuto, porque básicamente nos muestra, tuvimos 2021-2022 un año excepcional, el mejor, creo, de la historia de la industria inmobiliaria, donde los precios, el costo del capital era prácticamente ínfimo, las rentas subiendo, cambios demográficos, a pesar del COVID, la verdad que mucha migración de activos al mundo inmobiliario, eso hizo que el mercado floreciera fuertemente. Creo que ha sido excepcional, producto de esta combinación de factores y algunos más, que después vamos a compartir también información y data más dura. Pero no se puede tomar como parámetro, creo, de lo que viene hacia el futuro. ¿Cómo vemos el futuro? Obviamente la Fed, aumentando la tasa, puso y enfrió mucho el mercado de housing en Estados Unidos, le puso básicamente un stop fuerte al desarrollo de housing y a la toma de crédito hipotecario. Eso obviamente impacta en el mercado y ha generado un enfriamiento y una reevaluación de los criterios de cuánto valen los activos, ¿no? Y hoy estamos en una especie de impasse donde el vendedor vende con el diario de ayer y el comprador compra con el diario de mañana, haciendo que oferta y demanda estén un poco lejos hoy. Esto es un poquito el escenario que vemos, o que estamos experimentando hoy concretamente. Hacia futuro, lo que estamos percibiendo es que vamos hacia un escenario más normal, con un poco de inflación. La inflación la vemos que está bajando, por lo menos en los costos de construcción y los bits que nosotros estamos sacando, vemos que de a poco se va regularizando, pero vemos un escenario más normal, con inflación, que eso en cierta forma es positivo para el mercado de real estate. Un poco de inflación es positivo porque nos permite movilidad en la administración de las rentas. Vemos posiblemente una corrección de las tasas de interés, posiblemente para abajo, producto del gran empleo que tiene, ¿no? Estamos en empleo récord de los últimos 20 años de historia que tiene Estados Unidos, o sea que la economía sigue caliente, la inflación bajando, tal vez vamos hacia un escenario más normal. Esto es lo que estamos viendo en un escenario más normal, cuáles son los drivers puntuales y que impactan.
Bueno, básicamente es profesionalismo, capacidad de ejecución y eficiencia al momento del underwriting de los proyectos y después de la ejecución de los proyectos. Vemos un mercado más desafiante porque vamos a estar conviviendo con tasas más altas. Estamos mal acostumbrados por ahí en los últimos años de que la deuda no sea una ecuación tan importante al momento de analizar los proyectos. Hoy creo que sí, y hay que hacer mucho doble clic en la evaluación del proyecto de inicio y tener muy claro cómo impacta o cómo se genera el flujo de fondos disponible para el inversor después de satisfacción de la renta. En líneas generales, como digo, es un mercado mucho más profesionalizado. Obviamente, después hay que ver digamos, vertical por vertical, porque hay algunas que están muy favorecidas con toda esta tendencia o todo esto que está pasando. Por ejemplo, el Multifamily for Rent, que es un producto que a nosotros nos gusta mucho, es comprar activos con renta multifamily, mejorarlos y después venderlos, o desarrollar activos de cero para este tipo de mercado. Este mercado obviamente ha crecido mucho durante la pandemia y ahora con la suba de tasas sigue creciendo fuerte porque de repente mucha gente no puede comprar su vivienda y tiene que alquilar. Eso hace que el volumen de la demanda crezca, mientras que la oferta todavía está media estancada o tiene un lag para poder satisfacer esa demanda. Con lo cual, y esto es lo que también produce, por otro lado, que el vendedor hoy no quiera vender, a pesar de que las tasas subieron y el valor de los activos deberían estar bajando, porque sigue haciendo buenas rentas. O sea, está cobrando, no digo lo que quiere, pero básicamente tiene amplio margen para manejar el precio del alquiler y generar renta. Entonces, por eso es difícil, muy difícil encontrar buenas oportunidades en este segmento hoy. Nosotros estamos tanto vendiendo activos y comprando, para entrar en este tipo de activos estamos redoblando mucho los esfuerzos y durante la pandemia teníamos que sacar 100 ofertas para adquirir un buen activo. Hoy el esfuerzo se duplica o triplica. Pero bueno, es un mercado muy sólido, lo vemos. Además de la tendencia coyuntural de la cuestión de la tasa, vemos que hay una tendencia muy sólida del mercado en general en dirigirse a este tipo de soluciones habitacionales a través de la renta. Ya hay una generación millennial que no quiere adquirir propiedad, no quiere adquirir activo, que alquila, con lo cual este mercado va a seguir creciendo en sus distintas especialidades. Puntualmente lo que hacemos nosotros, y después por ahí Tommy lo profundiza un poco, es comprar activos, mejorarle la matriz energética, mejorarle la ecuación alquiler, precio de mercado versus comparables, y mejorar el flujo de fondos, ¿no? En definitiva, ese es el objetivo nuestro en el plazo de intervención, y una vez que está el flujo de fondos en el estado óptimo, nosotros vendemos a inversores institucionales de mediano y largo plazo. Pasemos, bueno, las rentabilidades ahí que ven, yo no sé si lo logro ver en detalle. Ahí yo realmente un comentario siguiendo la visión de mercado que marcaba muy bien. Por ahí acá destacar también la estrategia de compra, que como siempre hablamos, si hay un activo que vale 100, se puede ofrecer 110, 105, pero pedir un plazo para poder estructurar el negocio o ser un poco más agresivo, que fue el lado donde nos paramos nosotros y decir, no, yo pago 95, que bueno, eso va un poco acorde a la situación de mercado y como bien decía, de esto de que ahora hacen falta por ahí tirar el doble de tiros para poder dar con un buen deal. Sí, bueno, esto que decía Tommy es fundamental. Nosotros al momento de salir a adquirir propiedades vamos con una estrategia arm's length, es decir, nada, agresivamente a comprar propiedades de propietarios o vendedores abajo del precio de mercado, ¿no? Este es el objetivo que en general tenemos como criterio
Eso tiene la contracara de que necesitamos cerrar rápido los deals, ¿no? Por eso alguno de ustedes experimenta que aparece un deal nuestro y enseguida se mueve o se cierra, porque, bueno, generalmente operamos con ventanas oportunísticas justamente para lograr este valor en entrada que señalaba Tomás. Pasemos un poquito a la siguiente, si te parece. Como digo, después esto lo vamos a estar compartiendo y vamos a poder... Acá vamos a ver, bueno, está lo que es la parte, digamos, industrial o como vertical y luego oficinas, que en definitiva es algo que el mercado hoy los está uniendo un poco con el formato de oficinas flex. Vemos que ahí se empiezan a juntar estas dos verticales. Sí, perfecto. Volvemos un poquito a la industrial. Ahí básicamente, obviamente, muy atravesada esta industrial / logística. Nosotros nos especializamos en activos logísticos de pequeño tamaño, multi-inquilino, porque nos gusta mucho este tipo de flujo de fondos, no depender de un solo inquilino o contrato de alquiler, sino tener un portfolio diversificado de alquileres. En este segmento, sobre todo en el segmento de última milla, que ha crecido muchísimo con la pandemia y con la reconversión de toda la cadena de distribución, obviamente ha crecido muchísimo. Es un mercado también muy influenciado por las rentas, donde también el comprador cada vez más busca ser inquilino y no propietario, con lo cual la demanda sigue sostenida, sigue fuerte. Obviamente es un mercado muy atado a la economía y a cómo performa la economía en general. Entendemos que hay oportunidades también de reciclaje, por esto que decía Tommy, que el perfil de este tipo de activos también está cambiando y variando y generándose un mix entre logística, industrial y oficina, y ahí es donde vemos una oportunidad interesante cerca a las ciudades, y este es un poquito el foco que estamos siguiendo. Es un mercado que lo vemos muy estable. Durante la pandemia notamos que había una diferencia de evaluación y percepción entre este mercado y el multifamiliar para nuestra entender, no necesariamente real, pero había, o sea, los multifamiliares valían más que este tipo de activos. Después, durante la pandemia, esto se corrigió, de hecho la brecha se achicó y hoy están ahí cabeza a cabeza con el mercado multifamiliar. Para adelante lo vemos creciendo y en forma muy oportunística cerca de las ciudades. Vamos a estar adquiriendo este tipo de activos para reciclarlos, ponerlos al día, mejorar las rentas y después venderlos. Y el mercado de oficinas, como decíamos, es el mercado más cuestionado durante la pandemia. En general cuestionado desde el punto de vista mediático, porque desde el punto de vista real, por lo menos en el portfolio que nosotros nos enfocamos, que son activos clase B, más suburbanos, más bajos, no tan verticales, el portfolio nuestro no ha sufrido tanto, ha sufrido una baja de 1,5%. No hemos tenido delinquency, no hemos tenido cancelaciones de contratos, es decir, a nivel nominal, el activo del portfolio se mantuvo firme. Sí, lo que pasó es que la ocupación real cayó fuerte, ¿no? A casi cero en algunos casos, por un tiempo muy corto, pero después se fue recuperando. En principio de año estábamos con una ocupación real del 25%, hoy estamos en una ocupación real del 65% y creciendo. Entendemos que para el año que viene ya vamos a estar en estadios casi prepandémicos, por lo menos en lo que es nuestro portfolio y el tipo de activos que nosotros manejamos. Obviamente Además es un mercado... ahí, Rami, yo te sumo un segundo, que bueno, somos optimistas también con los activos que trabajamos.
por este cambio de demanda que hubo post pandemia, que bueno, lo vimos también acá en Argentina, las salidas del centro de las ciudades y la demanda de oficinas en este caso, y también aplica para viviendas, pero bueno, en este caso oficinas más pequeñas y en áreas suburbanas. Sí, eso es un mercado muy interesante. Hay una suerte de descentralización. Esto hace que por ahí en algunos lugares sobra stock y en otros falta stock. Y es ahí donde nosotros estamos enfocados para satisfacer el mercado y continuamente analizándolo. Es un activo que hoy genera mayor renta que los otros dos anteriores. Los costos y la evaluación no ha sido tan intensa como en los otros dos activos, con lo cual entendemos que hay oportunidades muy interesantes en este segmento y teniendo en cuenta esta tendencia que marcaba Tommy, que es muy, muy concreta y muy puntual para aprovechar. Bueno, ¿qué está pasando? Obviamente nuestro expertise como compañía y como grupo y como comunidad de inversión está enfocado en el valor agregado y en esto que decíamos, ¿no? Subir las rentas, mejorar los flujos, mejorar el net operating income de las propiedades, lograr buena venta hacia los fondos de pensión y los inversores institucionales. Eso es el día a día que respiramos. Todo eso está hoy siendo atravesado por esta necesidad imperiosa que tiene el mercado, que durante un tiempo fue algo más de moda o de marketing. Hoy es muy importante que los activos tengan un nivel de sustentabilidad importante porque eso asegura un bajo consumo en los activos. Los estándares están cambiando, los gobiernos están rigidizando las regulaciones. Por otro lado, hay mucho capital privilegiando activos que tienen una matriz energética que tiene la decarbonización del activo y a generar escenarios de bajo consumo. Y siendo el real estate uno de los grandes consumidores de energía, obviamente está muy atravesado por esta tendencia de ESG, que es Environmental, Social and Governance, que básicamente se traduce en cómo hacemos que los activos generen menos polución, consuman menos energía y sean más autosustentables. ¿Cómo impacta esto en los activos? Y básicamente impacta por el lado de los costos, por un lado, en el sentido de que un activo, no sé, multifamiliar o oficina son grandes consumidores de energía, con una estrategia ESG uno puede cambiar la matriz energética del activo y bajar lo que consume ese activo de 100 a 60, 40, 50, dependiendo del tipo de activo y el grado de intervención. Pero ese delta, esos 40 que se generan de delta y de ahorro, impactan directamente en el net operating income, en lo que produce el activo, y en definitiva es lo que evalúa el inversor cuando compra el activo. Más allá de que obviamente entre comprar un activo que atravesó un proceso de ESG o uno que no, obviamente los fondos que se están generando en este sentido y desarrollando y creciendo en forma sostenida, privilegian y de alguna forma premian a activos que tienen este tipo de principios implícitos en el proyecto. Y ahora vamos a ver, hay un montón de grandes fondos que ya están súper involucrados en esta línea. De hecho, acá están. Pasemos, sí, bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Del lado del activo, el cambio de matriz energética, o sea, cambiar la matriz de gas o carbón, que incluso hay todavía edificios que tienen ese tipo de matriz en Estados Unidos, desarrollados en los 80, en los 70, en el inicio de los 90. Hoy cambiar toda esa matriz energética generan un ahorro en consumo que impacta en la evaluación del activo. Y por otro lado, los fondos
que ya están invirtiendo y recaudando fondos, digamos, a gran volumen para este tipo de adquisiciones, también privilegian la salida, ¿no? Al momento de definir el cap rate al cual entran en los activos, que obviamente a menor cap rate, mayor valuación y mayor plusvalía, en el caso nuestro, para nuestros inversores. Es un mercado, como decíamos, Estados Unidos muy fuerte, sigue sostenido en términos de atractividad hacia el capital, un poco por lo que decíamos, la productividad en el mercado en general. Y esto lo vemos fundamentalmente creciendo, incluso mejorando mucho con la tecnología y los sistemas que se están sucediendo. Nosotros somos sponsors de Blueprint, que es una expo a nivel mundial que habla sobre el tema PropTech, se da en Las Vegas, es el tercer año, la tecnología está atravesando la industria del real estate, y obviamente se cortó también, ¿no? Un minuto, ¿estoy de vuelta? Yo estaba silenciado, sí, ahí estás de vuelta, fueron unos segundos nomás. Perdón. Sí, sigamos, si querés. Y vamos metiendo ritmo así ya para mantenernos en los... Bueno, esto de vuelta, después se lo compartimos, el mercado de capitales, información firme. Exactamente. Son Estamos dos en la cuadros misma que después le línea. vamos a compartir, misma línea. Pasemos. También, esto es un poquito lo que estábamos viendo, los sectores, la tecnología, cómo está atravesando la industria, ¿no? Y cuáles son los mercados que están creciendo. En esto estamos nosotros enfocados. Nosotros nos enfocamos en mercados que crecen demográficamente, que tienen una fuerza laboral fuerte, muy orientada hacia la tecnología, que tienen una fuerza laboral millennial o con proyección millennial, mercados que tienen costos de vivienda, de vida más relativos más bajos o costos de hacer negocios más bajos, y que de alguna forma tienen un nivel de educación superior a la media. Estos son mercados en los que nos enfocamos y estos son en los segmentos en donde nosotros buscamos que nuestros inquilinos se desarrollen y crezcan. Pasamos, si querés, a la próxima y ya vamos llegando a las conclusiones. Estamos hoy frente a oportunidades de proyectos multifamiliares, tanto de renta como de desarrollo. Cuando decimos renta siempre hablamos de un retrofit y de un cambio de perfil en el activo, porque entendemos que esa es la forma en que protegemos nuestro capital con una estrategia defensiva activa, porque generamos valor, además de la garantía inmobiliaria que tenemos puntualmente o el colateral inmobiliario, sino que le generamos valor a través del proyecto. Estamos con proyectos de oficina, también renta y desarrollo, un poco cubriendo estos gaps que se dan en el mercado que recién vimos, y en los proyectos de naves y renta logística o industrial. Como dijimos la última vez, nada, la importancia de poder analizar y ver el detalle del mundo real estate, que en general está visto como una porción de la cartera de inversiones, y bueno, cuando uno hace doble clic y entra, esto que decía recién, ¿no? Poder diversificar por tipo activo, por tipo de flujo y obviamente también por locación. Eso es un poco lo que intentamos transmitirles o darles información para que puedan tomar las mejores decisiones a la hora de involucrarse en este mundo. Claro, o sea, lo que nosotros, es un tema importante que destacaba Tommy, nosotros en realidad tenemos una suerte de partnership con cada uno de nuestros inversores, porque nosotros producimos los activos, producimos las oportunidades,
y después ese es el inversor el que hace la allocation de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Entonces, por ahí un inversor más orientado a renta se enfoca en proyectos más de retrofit que tengan renta corriente, inversores más de valor agregado se enfocan más en el desarrollo y en la plusvalía al final. En general, todos los proyectos y el ciclo inmobiliario de generación de valores entre 3 y 5 años, con lo cual, bueno, el inversor puede ir administrando su cartera, invirtiendo en varios proyectos, poniendo los huevos en distintas canastas, más multifamiliar porque tiene más apetito por ese tipo de activos, o más industrial porque tiene una visión más economista. Bueno, nada, obviamente cada inversor tiene su matiz y su estrategia. La idea es nosotros poder apalancar esa estrategia con activos de calidad, activos que son curados, siguen un proceso de selección bastante riguroso, muy riguroso, y además mucho acompañamiento del modelo de negocios, porque con nosotros, digamos, además de que los prestamistas son empresas de primera línea, bancos de primera línea que obviamente hacen su due diligence en los activos, nos acompañan inversores institucionales también muy profesionalizados, también hacen su due diligence, con lo cual hay un sistema, hay mucha gente mirando cada uno de los activos que nosotros hacemos y arrojamos al mercado. Como decimos, no tenemos una estructura de fondos, nos gusta el deal by deal, porque nos da trazabilidad de hacia dónde va nuestro dinero, cómo está el proyecto y cuál es la potencialidad que tenemos en cada uno de los activos. Así que nada, si les parece, abrimos un minutito para preguntas y respuestas. Tommy y el equipo estamos a disposición para después profundizar. Así que nada, muchísimas gracias. Perdón si se hizo un poquito extenso, pero tratamos de resumir y quedamos a disposición de ustedes. Así es, abrimos el chat para las preguntas, dudas, y si no, como siempre, los estaremos contactando de manera individual y personal para aclarar dudas y compartirles, obviamente, toda la información que vimos hoy. Yo ahí, Tommy, no veo las preguntas, pero si tenés alguna, avísame. Por ahora fuiste clarísimo. Ahí. ¿Clarísimo o aburridísimo? No, clarísimo, aburrido no. Es información rica, vale la pena. Nos preguntan por si tenemos proyectos nuevos. Bueno, como les decía, es un momento medio árido, en el sentido de que el vendedor vende con el diario de ayer, el comprador, nosotros en este caso, estamos buscando comprar en forma muy cautelosa y prudente por todo esto que está pasando, que sintetizamos medio rápido, con lo cual estamos con deals específicos, trabajándolos, muy oportunísticos, con mucha cautela, trabajando mucho con los bancos, con los lenders que están activos en el mercado, que en general se han retirado muchos lenders del mercado. Calculo yo esperando para 2023, porque han tenido un muy buen 2022. Con lo cual estamos enfocados en cuestiones muy oportunísticas. Hoy tenemos un deal puntual en UK, muy interesante, en la zona de Birmingham, que es un proyecto oportunístico porque es de compra de tierra y después subdivisión y venta de tierra a otros desarrolladores y grupos. Entendemos que es un deal interesante porque no implica, por lo menos, construcción de parte nuestra, sino que es bien oportunístico adquirir una propiedad grande, subirla y hacerla más retail para que otros jugadores, desarrolladores,
puedan jugar. Después lo vamos a estar compartiendo, es un deal de desarrollo con una TIR arriba del 20% anual, un horizonte de 4 años, con un recupero anticipado en los primeros 24 meses. Pero bueno, es un deal medio atípico que después obviamente vamos a estar compartiendo. Nosotros ya vamos por el tercer, digamos, en su momento veníamos invirtiendo fuerte en UK. Cuando vino el Brexit, pusimos un stand-by. Durante la pandemia volvimos a invertir en UK, cerramos un deal en Londres, cerramos un deal en Manchester, y la verdad que le tenemos mucho entusiasmo al mercado en general, por lo menos desde los fundamentals, que por ahí a veces no están acompañados por la media. Las noticias a veces no son tan alentadoras como nosotros vemos en el mercado, pero es un mercado que vemos creciendo, así que vamos a tener un proyecto por ahí. Y después, perdón, también estamos con varios activos en Estados Unidos que estamos terminando de estructurar, y seguramente en las próximas semanas vamos a tener novedades en las 3 verticales: multifamily, industrial y oficinas. Así que nada, stay tuned, como dicen, para estar atento a próximas oportunidades. Si te parece, Rami, nada, clarísimo, que vamos a ir cerrando y bueno, vamos a estar contactándolos de manera personal para atender cada caso en particular, entender que si necesitan algún tipo de información adicional, si quieren ver algún detalle más, y obviamente quedamos conectados para ir compartiéndoles los deals que vayamos teniendo, que entiendo que tenemos ahí también, como si es al margen de Birmingham, en la cartera algunas otras oportunidades. Muchísimas gracias, a disposición, y quedamos en contacto. Les mando un abrazo a todos.